Buenas tardes. Vamos a realizar la práctica número 1 de electromagnetismo, que es acerca de la suma de vectores en nuestro software GeoGebra. Iniciamos. Sabemos que el valor de nuestro primer vector es de 3 metros y está a 30 grados. Entonces, tomamos la primera opción, damos clic, ponemos en vector, en nuestro plano cartesiano, ponemos nuestro punto de inicio y le damos un punto cualquiera porque vamos a proceder a ingresar los datos que ya mencionamos. Entonces, como punto de partida, vamos a cambiar el punto, damos clic derecho, ponemos en propiedades y cambiamos nuestro punto de partida a O. Damos enter. De la misma manera, vamos a proceder a ingresar nuestro vector, la distancia y el ángulo. Damos clic derecho, ponemos en propiedades, en vez de B lo vamos a llamar P1. Nos dice que está a 3 metros y tiene un ángulo de 30 grados. Listo, damos enter y como vemos ya se movió nuestro vector a las coordenadas que le pusimos. De la misma manera vamos a proceder a darle el nombre a nuestro vector, dando clic derecho, ponemos en propiedades, en vez de U vamos a poner vector A. A este vector A vamos a ponerle nombre y valor, vamos a cambiarle el color, vamos a poner con color azul. Nos vamos a álgebra y le vamos a colocar coordenadas polares. Como vemos ya tenemos listo nuestro primer vector. Movemos un poquito nuestro nombre y vamos a proceder a ingresar nuestro segundo vector. Nuestro segundo vector nos dice que tiene una distancia de 5 metros y está a 45 grados. Entonces tomamos la tercera opción, damos clic, ponemos vector, damos el punto de inicio y le damos una dirección cualquiera, porque vamos a editar. Listo, vamos a editar. Aquí nos sale como punto B, nosotros vamos a dar clic derecho, vamos a cambiarle ese punto. Propiedades, en vez de B, se va a llamar P2. Este vector nos dice que está a 5 metros y a 45 grados. Vamos a poner enter. Enter. Nos dice, aquí ya nos da el P2 y tenemos los valores en el plano cartesiano. Vamos a proceder a editar el nombre de nuestro vector. Damos clic derecho, propiedades. A este vector lo vamos a llamar como el vector B. A poner nombre y valor. Vamos a proceder a cambiar el color. Vamos a poner un color verde. Nos vamos a álgebra y ponemos nuestras coordenadas en polares. Vamos a desplazar el nombre de nuestro vector a un lugar más visible. Como vemos aquí ya tenemos nuestros dos vectores. Para encontrar la suma de estos dos vectores tenemos que hacer las primas de estos vectores. Para esto nos vamos a la tercera opción, damos clic, ponemos en equivalente y ponemos
la prima del vector b la vamos a hacer desde el punto final del vector a. Entonces damos clic en el punto final del vector a y damos clic en el vector b. Como vemos, aquí ya se puso la prima del vector b. Para esto vamos a editar el nombre. Damos clic derecho, propiedades. A este lo vamos a llamar b'. B', vamos a poner el nombre y valor. Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle verde igual, y en álgebra cambiamos a coordenadas polares. Vamos a proceder a mover nuestro nombre y de la misma manera lo hacemos con el otro vector, la prima de a. Entonces entramos a nuestra tercera opción, ponemos en equivalente, el punto de inicio sería 2 y escogemos el vector a para que se haga la prima de ese vector. Como vemos, tenemos acá los valores. Ahora editamos el nombre de nuestro vector, que este vector sería a'. Clic derecho, propiedades, el nombre sería a', nombre y valor, color y coordenadas polares. Listo, tenemos nuestros dos vectores con sus respectivas primas. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro vector suma o nuestro vector resultante, que va desde el punto 0 hasta los puntos primas de a y b, como se ve en el plano cartesiano. Entonces, entramos a la tercera opción, colocamos vector, damos nuestro punto de inicio hacia nuestro punto final. Y aquí obtenemos el resultado de la suma de los vectores, pero vamos a editarlo, cambiándole el nombre de nuestro vector. Entonces damos clic derecho, propiedades, a este lo vamos a denominar como el vector suma OS, que es nuestra resultante de la suma de nuestros vectores. Vamos a poner nombre y valor, vamos a cambiar el color, nos vamos a álgebra y ponemos en coordenadas polares. Como vemos, ya hemos obtenido nuestra suma de vectores, que nos dice que tiene 7.94 metros y está a 39.39 grados. Eso sería todo acerca de la explicación de la suma de vectores en este software GeoGebra. Muchas gracias. Buenas noches. Esta es la práctica número 2 de electromagnetismo acerca de la ley de Coulomb con la electricidad estática. La ley de Coulomb nos dice que cuando un cuerpo se frota, la carga se transfiere de un cuerpo a otro, que uno de los cuerpos adquiere un exceso de carga positiva y el otro con un exceso de carga negativa. En cualquier proceso que ocurra en este sistema aislado, la carga total o neta no cambia. Los objetos cargados con carga del mismo signo se repelen y con cargas distintas se atraen. Entonces, para esto vamos a citar un ejemplo sencillo mediante un globo haciéndole fricción.
Como vemos en el globo, todavía no está cargado con ni carga positiva ni carga negativa. Entonces el cabello, por ende, todavía no se adhiere o no se pega al globo. Vamos a proceder a frotarlo y vamos a ver que el cuerpo se va a cargar de cierta manera que va a atraer el cabello de nuestra participante. Entonces, como vemos, el cabello se pega, es porque el cuerpo ya tomó una carga. Listo. En el segundo ejemplo, vamos a realizarlo mediante pedazos de papel pequeños para realizar la carga para verificar que el cuerpo está cargado y se peguen los papeles del globo. Vamos a proceder a realizar la flexión en el globo. Y vemos cómo los papelitos se adhieren al globo. ¿Esto por qué ocurre? Porque tenemos dos cargas distintas, y en cargas distintas dice que los elementos se atraen. Si fueran de cargas iguales, todos los elementos se repelen, no se atrayeran. Eso sería toda la explicación acerca de la ley de Coulomb, acerca de la electricidad estática. Muchas gracias. Buenas noches, soy Rómulo López, estudiante del paralelo A de electromagnetismo. En esta ocasión vamos a fabricar un electroimán casero. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Tenemos un clavo metálico, una varilla de aluminio, una punta de lápiz o de grafito, tenemos un taipe, una batería, múltiples elementos metálicos para ver si el electroimán hace la acción de que se pegue, un pedacito de lija, el alambre del bobinaje, y vamos a iniciar haciendo la bobina primeramente en el clavo. Dejamos unos 15 centímetros de alambre, empezamos a rebobinar el alambre en el clavo. Así seguimos el proceso hasta terminar el clavo y dejar la punta más o menos para que haga el trabajo con la batería de alzar los elementos metálicos. Para esto ya tenemos materiales preinstalados con las bobinas de alambre de cobre, como lo podemos ver en esta ocasión. Que esta sería la varilla de aluminio y esta sería el clavo o la varilla metálica. Con esto procedemos a conectar en la batería. Tenemos acá unas baterías que entre las dos hacen unos 16 voltios, que están conectadas en serie para aumentar la capacidad de la batería, que es 9 voltios. Entonces procedemos, conectamos y procedemos a ver si los materiales se pegan. Como vemos, se pegan. Probamos con unas arandelas más metálicas. Probamos con el material de cobre. No se pega. Procedemos a hacer la desconexión de la batería.
para ver si los elementos se caen y comprobamos que los elementos se caen al perder el magnetismo. Comprobamos con la varilla de aluminio. Vemos que los elementos no se adhieren. Vemos que no se adhieren los elementos. Ahora procedemos a probar con la varilla de grafito. Vamos a conectar la varilla en nuestro conector. Hacemos nuestras respectivas conexiones. Y procedemos a comprobar a ver si el campo magnético hace que los elementos metálicos se peguen en este tipo de material. Como vemos, no se adhieren. Entonces comprobamos que el mejor material para conducción es el metal, el hierro. Que en este caso, como habíamos probado al inicio, los materiales se pegaron y cuando despegamos la batería perdió su campo magnético y por ende se cayeron los elementos. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer la práctica número 4 de electromagnetismo acerca de reconocer los polos magnéticos generados por un electroimán. Para esto debemos citar a Hans Christian Ørsted, que en 1820 descubrió el fenómeno del electromagnetismo por accidente, cuando él acercó una brújula a un cable que estaba conectado. Ahí se dio cuenta de este fenómeno que es el electromagnetismo. Cabe recalcar que la electricidad con el magnetismo son importantes porque interactúan y se crea este fenómeno del electromagnetismo. Para esto hemos citado un ejemplo sencillo con un electroimán casero, una brújula y una batería. Tenemos que la brújula tiene su polo norte y su polo sur. Nosotros vamos a conectar el electroimán y vamos a ver cómo interactúa las manecillas o los polos norte y sur de la brújula. En este caso, el polo sur es el que va a irse hacia el sentido donde fluye la corriente en el electroimán, como lo podemos apreciar. Retiramos y vemos que regresa a su posición normal según el magnetismo de nuestra Tierra. Para comprobar esto vamos a cambiar la polaridad de la bobina en el electroimán. Procedemos a conectar y vemos que la manecilla o el polo sur de la brújula se va hacia el otro sentido porque hemos cambiado la polaridad de la alimentación de nuestro electroimán. Ahora,
nos dice que tenemos nosotros una corriente que genera un campo magnético que está en el espacio, que son flechas que están en el espacio, que nos dan el sentido en el cual se orientaría un imán, o en este caso una brújula, como ya la citamos en el ejemplo. También decimos que un campo magnético, o el campo que se genera en un cable con una corriente, son circuitos concéntricos alrededor de un cable. Con esto explicamos que con nuestro pulgar de la mano derecha nos indica el sentido de la corriente, y los dedos que envuelven a nuestro pulgar sería el campo generado o el sentido del campo generado. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Esta es la práctica número 5 de electromagnetismo acerca del reconocimiento de un motor DC. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales: un motor DC a 9 voltios, cable, una batería de 9 voltios, el conector para su batería de 9 voltios. Vamos a utilizar una brújula magnética y vamos a utilizar el multímetro, que nos va a servir para hacer unas mediciones. Como primer punto vamos a proceder a conectar el motor con su respectiva batería y vamos a comprobar el sentido de giro que tiene ahorita conectado normal. Como vemos, está girando en sentido antihorario. Desconectamos, procedemos a invertir los puntos de conexión. Volvemos a conectar para ver el sentido de giro y comprobamos. Como apreciamos, está girando en sentido horario. Luego de esto vamos a conectar la batería y con ayuda de nuestro multímetro vamos a medir el voltaje en DC que obtenemos cuando el motor está en funcionamiento. Como apreciamos, tenemos 4.0 voltios en DC con el motor en funcionamiento. Procedemos a desconectar el motorcito. Desconectamos de la bornera. Y vamos a comprobar con la brújula, acercándole la brújula a ver cómo interactúa con los polos de la brújula. Como vemos ahorita, está en su posición normal, indicándonos el norte. La brújula, como ya habíamos comentado, tiene un polo sur y un polo norte. El motor DC vamos a comprobar cuál es su polo sur y cuál es su polo norte. Como vemos, vamos a acercarlo. ¿Qué nos quiere decir? Que el polo norte interactuó con el imán del motor en DC. Entonces quiere decir que el polo de este imán es un polo norte. Procedemos a marcarlo con rojo.
le damos un giro de 180 grados al motor y procedemos a hacer de la misma manera con este polo, a ver cómo interactúa. Como vemos, está en su ubicación normal, la brújula indicando el norte, y vemos que no interactuó. Eso nos quiere decir que el polo del motor es un polo sur. Entonces vamos a proceder a marcarlo con azul o negro. Entonces ya hemos identificado los polos magnéticos en un motor DC, como polo sur con negro y polo norte con rojo. Ahora vamos a hacer interactuar la brújula con respecto a nuestro motor DC, haciéndola girar en sentido horario y en sentido antihorario. Vamos acercando el motor, vemos que interactuó. Estamos del polo sur con el polo norte del motor y el polo norte de la brújula con el polo sur del motor. Giramos en sentido horario y vemos cómo interactúa la aguja de la brújula y gira en sentido horario. Luego regresamos en sentido antihorario y de igual manera gira la brújula en sentido antihorario. Retiramos el motor y vemos cómo regresa a su posición normal la brújula. Esto nos quiere decir que los campos magnéticos diferentes se atraen y los campos magnéticos iguales se repelen. Ahora vamos a indicar el despiece del motor. Para esto previamente ya hemos desarmado uno de los motores pequeñitos en DC para agilitar el video. La carcasa, como vemos y nos indica aquí, la carcasa es de metal. El rotor tiene otros componentes, como apreciamos en lo que está escrito aquí en la hojita. Tenemos el eje, tenemos el rotor, que es la parte metálica intermedia donde están el bobinado o el pequeño bobinado, que es el que genera el campo magnético, y el colector, que son los puntos de conexión que se utilizan por medio de las escobillas. Estas serían las escobillas del motor. Estos dos alambrecitos serían las escobillas del motor, y tenemos los electroimanes. El uno, recuerden que el uno es norte y el otro es sur. ¿Cómo comprobamos eso? Porque ambos imanes se pegan, se atraen, porque son de cargas distintas. Si fueran de cargas iguales, los imanes se repelen, no se pegaran, no se atrayeran, como lo está haciendo ahorita. Entonces eso quiere decir que tenemos un polo norte y un polo sur. Y tenemos la parte plástica, que ya va cuando esté armado el motor. Esta sería la parte plástica, y aquí estarían los dos conectores de conexión hacia ya la salida de la alimentación del voltaje, o la entrada de la alimentación del voltaje. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Esta es la práctica número 6 acerca de la construcción de un motor monofásico en la materia de electromagnetismo. Como primer punto vamos a necesitar los siguientes materiales. Una media libra de cable esmaltado de 0.5 milímetros o 23 AWG. Vamos a necesitar un latón. También vamos a necesitar dos resistores de 1000 microfaradios aislados a 40 voltios. Vamos a necesitar un eje de metal. En este caso sería aproximadamente unos 17-18 centímetros.
un interruptor, un pedazo de metal de aluminio que va a servir como eje, como soporte para el eje de metal para nuestros bobinados. Vamos a utilizar un molde para el bobinado E1 que llevan 100 espiras, que la medida es de 6 centímetros por 8 centímetros. El siguiente molde sería para el bobinado E2, que son de 130 vueltas. Sus medidas son de 6 por 7 centímetros. Vamos a necesitar una base de 15 por 20 centímetros. Y adicional a eso unos dos soportes laterales que son de 4 centímetros por 15 centímetros de alto. También vamos a utilizar esta cinta de amarre para ir sujetando la bobina luego de que ya tengamos realizada cada una de nuestras bobinas. Herramientas varias, un multímetro, un transformador de 110 a 12 voltios y empezamos. En nuestro primer evento vamos a proceder a bobinar. En la bobina 1 vamos a dar 100 vueltas con nuestro cable esmaltado. Procedemos. Una, listo, procedemos nosotros a retirar del molde el bobinado. De la siguiente manera.
procedemos a amarrar el mismo. Como vemos, hay que ir apretando y sujetando fuerte para que nuestra bobina vaya quedando bien formada. Listo, aquí realizamos un último remate. Nos quedaría de esta manera las bobinas. Previo a esto, nosotros por cuestiones de tiempo ya tenemos listas nuestras bobinas, que sería la bobina E1, que está compuesta de 100 vueltas, y nuestra bobina E2, que está compuesta de 130 vueltas. Como lo vemos. Aquí, para ayudar a pasar nuestro eje, hemos colocado unos pedazos como de tubitos plásticos para poder pasar nuestro eje y evitar dañar el conductor. Vamos a proceder a unir las dos bobinas para tenerlas listas y de ahí proceder a armar nuestra base. Para la separación entre las bobinas he hecho unos 2 cartoncitos para hacer la separación entre ellas. Y poder unirlas.
tenemos unidas nuestras dos bobinas. Luego en las puntas vamos a proceder a lijar las puntas de cada bobina para hacer nuestra respectiva conexión, para que haya un buen contacto, porque hay que quitarle el esmaltado del alambre para tener buen contacto. Luego de esto vamos a proceder a armar nuestra base, que previo a esto ya le hemos hecho un agujero en la mitad para poder nosotros instalar nuestra varilla, que es para el soporte de nuestras bobinas y del eje. Procedemos a instalar los laterales. Ajustamos bien. Instalamos el siguiente. Vemos, va tomando cuerpo nuestra base para para el motor monofásico. Vamos a proceder ya a armarlo. Procedemos a colocar nuestro soporte, que es de metal de aluminio. Previamente ya le hemos hecho una perforación aproximadamente de 3 milímetros para poder pasar nuestro eje. En nuestro eje vamos a colocar un poquito de aceite, para que sea más fácil su giro, nos ayuda a girar y no se trabe en la parte metálica. Aquí para la ayuda del giro nos vamos a ayudar con un pedacito de un remache para que nos ayude a hacer de soporte para nuestro alatón. Terminamos de colocarlo en el eje.
y procedemos a instalarlo en la base. Luego de esto sujetamos nuestro soporte del eje en nuestra base, atornillando los laterales con unos tornillitos. Listo, vamos a proceder a hacer las conexiones. Para realizar las conexiones hemos colocado una bornera para su alimentación y vamos a colocar luego un interruptor acá para que se nos haga más fácil el encendido y apagado del circuito o del motor. Vamos a asegurar un poquito nuestro bobinado hacia la madera para que no esté girando mucho. Asimismo el otro extremo. Listo, hemos fijado un poco las bobinas. Ahora sí vamos a proceder a hacer las conexiones como habíamos comentado. Aquí previamente hemos ya soldado nuestros dos capacitores, hemos unido los dos positivos y los dos negativos irían, un negativo iría hacia la salida de la bobina 1 y el otro extremo iría hacia el interruptor que uniría la salida del bobinado 2 y de ahí a nuestra fuente, a nuestro conector de alimentación. Vamos a proceder a soldar las puntas en los capacitores. Esperamos un ratito que caliente.
Hasta eso vamos a colocar nuestro interruptor. Exacto. Nos quedaría soldar nuestros capacitores. Listo, tendremos soldados los capacitores a nuestro circuito. Como podemos ver, para esto, previamente nosotros ya tenemos listo el transformador, que como decíamos al inicio es un transformador de 110 voltios a 12 voltios en AC o en corriente alterna. Para esto hemos utilizado una bornera para la alimentación, que son los 110, un fusible, el transformador, y una bornera para la salida, que son 12 voltios, y un conector para conectarlo a nuestro motor. Vamos a proceder a alimentar y a verificar los voltajes antes de hacer la conexión. Para esto vamos a utilizar el multímetro. Ponemos en voltaje AC y procedemos a hacer nuestra medición. Como vemos, tenemos 122.6 voltios en AC. Nuestra salida va a ser de 14.4 voltios en AC. Verificamos que nuestro circuito esté abierto. Ahí sabemos que nuestro circuito está cerrado, entonces lo vamos a abrir para hacer la conexión. Procedemos a conectarlo y a encender. Como apreciamos, nuestro rotor empieza a girar por el magnetismo que se está creando en sus bobinas.
Si nosotros procedemos a girar nuestras bobinas, el rotor va a perder velocidad. Si le regresamos al sitio, va a coger nuevamente fuerza. Eso sería todo acerca de un motor monofásico. Muchas gracias.